¿Qué tal, handyman? Muy buenas. Bueno, como visteis la semana pasada en el vídeo anterior, estuve realizando la instalación de desagüe del cuarto de baño del taller. Bien, esa instalación la tuve que injertar en la tubería principal de mi vivienda. Y de eso trata este vídeo, de cómo realicé ese injerto. Comentarte que lo he hecho con doble sellado de una manera muy fácil y que lo puedes realizar tanto en horizontal como en vertical. Así que lo único que me queda ya es comenzar el vídeo y que pasemos un buen rato. Por cierto, si eres nuevo en el canal y te gusta al final de este vídeo el contenido, me encantaría que te suscribas. Ahora, dentro vídeo. Bueno, y esta es la tubería principal de mi vivienda donde voy a hacer el injerto. Como veis, es una tubería que está aproximadamente a 1,5 metros de profundidad. El sitio es bastante estrecho para trabajar, pero bueno, como veréis en el vídeo, se coloca bastante bien. Y para saber exactamente dónde iba el injerto, coloqué todas las tuberías simulando la instalación definitiva. Bien, una vez que ya sabemos el sitio, con un rotulador marcamos la parte exterior del injerto, teniendo mucho cuidado de que la instalación no se mueva. Una vez que ya lo tenemos marcado, quitamos la instalación para poder trabajar mucho mejor. Seguidamente, colocamos solamente el injerto y marcamos el aro interior, y ya podremos perforar nuestra tubería. En mi caso, la medida interior del injerto es de 100, pero como no tenía una corona de esta medida, la he cortado con la que tenía, que era de 95. Una vez que ya tengo perforada la tubería, el siguiente paso es preparar la zona de pegado. Para ello vamos a lijar toda la zona bien y luego le vamos a aplicar un limpiador. En mi caso, como no tenía un limpiador profesional, le he aplicado un poquito de disolvente. Una vez que ya tengo la zona totalmente preparada, el siguiente paso es colocar nuestro injerto. Como veis, este es el famoso injerto. La verdad que es una pieza muy cómoda de colocar y que te puede sacar de cualquier apuro muy fácilmente. El injerto viene con esta curva que se adapta perfectamente al tubo. Interiormente trae estos pivotes que yo no sé muy bien para qué sirven, pero que se los voy a cortar. Si alguno de vosotros sabe para qué es, me encantaría que me lo dejes en comentarios. Para colocarlo me habían explicado varias formas. Entre ellas, una vez que está pegado, colocarle una abrazadera. Pero en mi caso, como el tubo donde lo voy a colocar está semienterrado, no puedo tomar esta opción. Para ello voy a utilizar mi propia opción, que no creo que sea el único que lo haya inventado, pero para mí es la más eficiente. Le he hecho 4 orificios y en ellos le voy a colocar 4 tornillos de acero inoxidable. Para colocarlo le aplicamos bastante pegamento de PVC, pero recordaros que antes lo hemos tenido que lijar y limpiar con disolvente. Y ahora, para fijar definitivamente su posición, vamos a colocar la tubería que va injertada y ponerle el nivel para que quede totalmente recta. Seguidamente, y con mucho cuidado de que no se mueva, colocamos los 4 tornillos y ya quedaría fijada a nuestra tubería. Y para asegurarme de que queda bien sellado y nunca va a perder agua, le voy a aplicar este adhesivo todo en uno. Y como te he comentado anteriormente, el espacio que hay para trabajar es muy poco y además está lleno de barro, con lo cual me vas a ver con una ropa que no es la habitual. Poco a poco voy aplicando el adhesivo en la unión de ambas piezas para que haga un sellado perfecto. Y de esta manera quedaría totalmente fijado y seguro para muchísimos años. Ya lo único que me quedaría sería seguir colocando e instalando la instalación como viste en el vídeo anterior. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que te suscribas al canal. Si has aprendido algo nuevo, déjamelo en comentarios que estaré encantado de contestarte. Sin más, espero que sigamos disfrutando juntos en este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.